Lectura de Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 17, texto número 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvamba Mrinala Dhavala Padair Nyuna Padacharam Brisarupena Kim Kaschit Devona Parikedayam. Traducción. Luego, él, Maharaj Pariksit, le preguntó al toro: «Oh, ¿quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el loto blanco o eres un semidios? Has perdido 3 de tus patas y te mueves solo con una. ¿Eres algún semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro?» Significado. Un significado corto. Al menos en la época de Maharaj Pariksit, nadie podía imaginar las desdichadas condiciones futuras de la vaca y el toro. Así pues, Maharaj Pariksit se asombró al ver esa horrible escena. Él preguntó si el toro no sería un semidios que había adoptado esa desgraciada condición para señalar el futuro de la vaca y el toro. Aquí termina el significado. Muy bien. Bienvenidos todos. Saludos, Hare Krishna. Vamos a leer aparte de este verso 7, vamos a leer el próximo también. De este verso vamos a comentar algo breve. Leímos cómo Yudhishthira y Arjuna se dan cuenta de que la era de Kali ya está comenzando. Cómo Yudhishthira observó y concluyó sabiamente que sí, la era de Kali ya comenzó. Y entonces él decide partir, sus hermanos lo siguen las damas también, las señoras del palacio real. Así que Pariksit Maharaj, él sabía muy bien que la era de Kali ya comenzó, no fue sorpresa para él. Sabía muy bien quiénes eran sus abuelos, sus tíos, los Pándavas, y él los vio partir, y era una noticia en todo el reino, se sabía. Por lo menos, al menos en la casa real se sabía la razón por la cual los Pándavas ya se están yendo. Y Pariksit, ahora siendo el rey, él sabe que le queda una tarea muy difícil y un desafío grande, porque le toca reinar en un periodo llamado Kali Yuga. Él sabe muy bien qué es lo que le espera. Menciono esto porque cuando Pariksit se encuentra con el toro y le hace estas preguntas, voy a leerlas nuevamente. ¿Quién eres tú?, pregunta. ¿Eres un toro o eres un semidios? Ya perdiste tus 3 patas. ¿Eres algún semidios que ha venido a causarnos, a provocar aflicción, disfrazándote de toro? Él pregunta eso porque sabe bien, por el hecho de conocer lo que es Kali Yuga, sabe muy bien que Kali Yuga trae tantos desórdenes para los inocentes, para todos en general. Por lo tanto, él sabe que posiblemente esta escena tan extraña, un toro y una vaca puestos de esta manera, esto indudablemente está relacionado con Kali. Y sabe que es muy extraña la escena, muy surreal. Por lo tanto, pregunta, ¿no eres algún semidios? Porque un toro ordinario, una vaca ordinaria, no es una escena común. Vamos al texto 8. Nayatu kauravendranam dordanda parirambite bhutale nu patantyasmim vinate praninam shucha. La traducción es la siguiente. Ahora, por primera vez en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta ahora, en la tierra jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Significado.
Proteger las vidas tanto de los seres humanos como de los animales constituye el primer y principal deber de un gobierno. El gobierno no debe discriminar al aplicar esos principios. Para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esta era de Kali. Maharaj Pariksit estaba lamentando las lágrimas que había en los ojos del toro y estaba asombrado de ver en su buen reino semejante cosa sin precedentes. En lo que se refería a la vida, los hombres y los animales recibían la misma protección. Así son las cosas en el reino de Dios. Qué interesante y bonito como termina, como Prabhupada enmarca y termina con esta pequeña frase diciendo: así son las cosas en el reino de Dios. Varias cosas aquí que vamos a señalar. Primero, número 1, vamos a partir de esta última afirmación de Prabhupada: las cosas en el reino de Dios. Ustedes recordarán que hemos venido leyendo en este hilo que conduce y que junta todos estos versos. Prabhupada va construyendo un tejido, un hilo, si bien son significados individuales de cada verso, aún así él trae un tema, que es el tema de la matanza de los animales, la crueldad hacia los animales, los líderes, los supuestos líderes, y un tema que también ha venido apareciendo en estos primeros versos de este capítulo, si ustedes lo recuerdan, es lo divino de los reyes. ¿Ustedes se acuerdan? El mismo Pariksit, que entró en escena en textos previos a este, el mismo Pariksit ve a este supuesto rey y le dice: mírate, tú estás vestido como rey, pero actúas al revés. Y no solamente le dice que está vestido como rey, sino le dice: pareces estar vestido como alguien divino, le dice. Es muy interesante porque, como digo, vimos en todos estos textos previos y hablamos un poco de ello, cómo en aquel tiempo esos reyes, y que también puede aplicar para alguien, un gobernante actual, se les consideraba representantes de Dios porque una de los roles de Dios es cuidar al desprotegido. Obviamente no solamente al desprotegido, sino brindar refugio a quienes lo pidan. Especialmente piden refugio a los desprotegidos, porque alguien que está cómodo materialmente hablando es más difícil que pida refugio y que se refugie en Dios. En fin, Dios, Krishna en calidad de Dios, entonces uno de en su rol de Dios, protege y mantiene el orden, mantiene la ley, la misericordia. Y por lo tanto el rey, de acuerdo a cómo se describe la información que recibimos de esta antigua cultura, esta antigua sociedad védica, es que el rey protegía a todos quienes lo pedían, incluso hay seres vivos en el reino que no son capaces de pedir ayuda y ellos van primero. Ese rey que había recibido la instrucción y educación espiritual desde su edad temprana, tenía la capacidad, por un lado, tenía los recursos, tenía su propia inteligencia, que había sido nutrida desde la niñez, había sido cultivada esa inteligencia en un cultivo espiritual, y al mismo tiempo tenía los recursos de sus propios hábitos, su capacidad volitiva, su propia integridad como persona, le permitían a ese rey entonces generar un reino de Dios, vamos a decirlo así. Generar una atmósfera en la cual no haya ese tipo de injusticias, no haya ese tipo de barbaridades, especialmente, como lo hemos visto en estos versos, especialmente que no se maltrate a aquellos que no pueden defenderse, aquellos que por naturaleza necesitan protección y son maltratados actualmente, son maltratados, hablando de animales y niños, que hemos venido hablando también un poco, hemos mencionado, hemos dado unas puntadas allí también en el tema del aborto. Hoy actualmente animales y niños no nacidos
niños en el vientre, no simplemente que son matados, sino que son matados por un aparato llamado el gobierno. Es uno de los aparatos con más poder que hay en el planeta, que es el Estado. Es ese mismo aparato el que ejerce violencia brutal y grosera hacia los animales y los niños, que es eh, por esa razón completamente lamentable. Como aquí lo dijo Prabhupada más arriba, voy a subrayarlo y lo leo nuevamente. Para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esta era de Kali. Como dijimos en aquel tiempo, un rey que había tenido una buena cultura desde su propia niñez y que siendo el rey ahora tenía todo un consejo de sacerdotes que lo observaban y lo guiaban y lo aconsejaban para generar ese ambiente, ese reino de Dios en la tierra. Y no solamente un reino de Dios porque todos eran felices y porque no se mataba a nadie. Un reino de Dios también porque el rey se preocupaba porque todos los niños reciban una educación espiritual. El rey se preocupaba porque cada casa, cada aldea tenga los suficientes bienes, los suficientes utensilios que necesita para sus propias ceremonias. El rey también propiciaba y facilitaba los bienes y los recursos que cada familia o que cada aldea necesita para que mantengan vivos aquellos actos ceremoniales. Y eventualmente también el rey organizaba grandes ceremonias que eran completamente eventos organizados por el Estado mismo, aquellas grandes ceremonias que se convocaban a grandes sacerdotes muy famosos o muy respetados, con mucha reputación. El Estado los convocaba, hacía grandes ceremonias, rituales, que como lo dijimos hace algunos días, esas ceremonias le permitían al ciudadano común recordar que sí, que lo espiritual es real, aquí lo puedo palpar, se puede ver, se puede olfatear, se puede sentir el aroma de aquella realidad espiritual en esas grandes ceremonias que el Estado organizaba. Y es lo que sucede hoy por hoy. Algunas personas un poco más sensibles o con más sensibilidad, eh, por ejemplo, van a la India y perciben que sí, hay algo aquí en la India, que es que hay algo espiritual, porque de alguna manera hay una herencia que todavía se mantiene. Entonces decíamos, ese rey era capaz de mantener o de generar un reino divino. Por esa razón a ellos se les llamaba Raya Rishis, lo cual significa reyes santos. Esa palabra Raya es muy similar a reyes. Raya significa rey y Rishi significa santo. Raya Rishi, un rey santo que se rodeaba de un consejo, de un gabinete de consejeros que realmente también eran santos. Entonces aquí leímos, para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver esta matanza organizada de animales que el Estado lleva a cabo. No solamente matanza de animales, sino hoy por hoy es un tema discutido, un tema que está en la mesa en el campo político, el asunto del aborto, a cantidades industriales, el aborto y en diferentes lugares. En algunos lugares se habilitó como una ley hace algún tiempo ya. Y en algunos otros lugares, Latinoamérica, la mayoría de los países, hasta hace poco no lo tenían contemplado como hoy se le llama un derecho de la mujer. Pues es una trampa en realidad para muchas personas desprevenidas, para muchas personas sí, no precavidas y desprevenidas. Entonces ellos caen en la trampa de decir, sí, es que esto es un derecho para la mujer. Y como hoy por hoy es muy popular el derecho humanismo, parece ser que cualquier cosa que yo quiero pedir lo pongo en el nombre de derecho y ya se escucha bonito, es un derecho. Y muchas personas, como digo, desprevenidas, debido a que en general hay una buena tendencia hacia la compasión, hacia el deseo de buscar bienestar,
y el ciudadano de a pie que lo que acostumbra es a consumir internet y a consumir redes sociales sin formarse, sin tener, o más bien digamos, teniendo una capacidad crítica, de análisis crítico muy débil, teniendo un pensamiento crítico muy débil en general, y se debilita más con el uso de pantallas, que ese es otro tema también bastante interesante, como el uso, no inadecuado, pero mm, el uso insano de pantallas, tanto teléfono, computadora, principalmente teléfono, curiosamente debilita nuestra capacidad de concentrarnos fijamente sobre un tema. Por esa razón, cada vez más eh, las redes sociales, y es algo que se sabe muy bien, y la publicidad misma no se pueden hacer anuncios tan largos porque se ha reducido nuestra capacidad de prestar atención como seres humanos. O bueno, sí, se ha reducido en todo, especialmente aquellos que consumen y consumen demasiado redes sociales, fotografías, videos, que son imágenes, estímulos visuales, y la persona pierde la capacidad de concentrarse. Bueno, este era un paréntesis. Digo esto porque ese ciudadano en general, el de a pie, que tiene ahí en el fondo un cierto deseo de progresar, de ser mejor, y que tiene una cierta piedad, termina inocentemente cayendo en la trampa de que es un derecho de la mujer, de que es un tema de salud pública. Entonces, por lo tanto, todos esos generalmente jóvenes que caen en esa trampa, vamos a militar, vamos a pelear y hacer una, ¿cómo se llama? Una marcha a favor de los derechos, a favor de la salud pública. Y lo que se está haciendo es, voy a leerlo nuevamente aquí, es simplemente una horrible matanza organizada. En este texto se habla de animales, pero podemos, sin ningún problema, cambiar aquí animales por niños, que es lo que significa el aborto. Es simplemente una horrible matanza organizada de niños que el Estado está promoviendo. No, que a través del Estado se ejerce la fuerza para que las personas lo terminen aceptando. Y en general, recientemente, justamente ayer, estaba observando un video en donde había un entrevistador, si no recuerdo mal, era en España, sí. Y el entrevistador, no sé, posiblemente ustedes lo hayan visto, el entrevistador hablaba con diferentes personas en la calle y les preguntaba, ¿qué piensa usted, señor, señora? ¿Qué piensa usted de que hay tantos animales pobrecitos en la calle que nadie se preocupa por ellos? ¿Qué piensa usted de que el Estado no se pone pilas y no organiza ¿qué le cuesta al Estado? Decía el entrevistador. Estoy parafraseando, era una cosa así. Él decía, qué difícil es para el Estado hacer una casita, fundar una institución para que todos los animales de la calle vayan allí y coman y duerman. ¿Qué opina usted? Y la gente decía, sí, es una barbaridad. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI el Estado tiene tantos animales en la calle? Todo el mundo lo sabe. Y todos, al menos en el video, todos respondían igual, de que es una barbaridad, es una negligencia enorme del Estado no pensar en los animalitos. Y había una serie de preguntas en esa dirección. Y la última pregunta, el entrevistador decía, ok. Bueno, y también preguntaba, ¿qué piensa usted de la vida de algunos animales que viven indignos en la calle? Pero también les preguntaban acerca de la vida de esos animales. Y la gente decía, sí, porque cada vida cuenta, porque los animalitos, etc. Al final, la última pregunta era, bueno, ¿y usted qué piensa acerca de los niños que son matados en el vientre de la mamá, en el aborto? Y era muy interesante porque al menos todos los que se mostraron en el video, todos inmediatamente cambiaban de dirección su respuesta. Decían, no, es que es un derecho de la mujer a ser madre o no ser madre. Y era muy, como digo, muy, muy interesante porque hoy por hoy ese ciudadano desprevenido, ese ciudadano que consume simplemente redes sociales, internet, desprevenidamente, muy inocentemente, termina siendo engañado, a tal punto que su discurso, sus propias formas de ver la vida se modifican gracias a la información muy sutilmente que reciben a través mismo de las redes sociales. Entonces estas personas dicen, no, es que, bueno, ahí sí es diferente porque lo que pasa es que hay derechos, los derechos de la mujer, la salud pública. Cuando hace un minuto atrás ellos estaban diciendo que
cada vida cuenta. Y es, como digo, desde una perspectiva filosófica y antropológica, es muy, muy interesante cómo llegó al punto, un- una sociedad llegó al punto de pelear así y defender a capa y espada la vida de un animal, pero ver que la vida de un niño no vale, porque es un estorbo para la muchacha embarazada. Es como si fuera un parásito en el vientre de la mamá. Pero cuando hablamos de perritos en la calle, ahí sí brota una compasión tan, tan color de rosa que estoy dispuesto a hacer lo que sea, a adoptar a un perrito, a conseguirle casa a este perrito y etcétera, y a pagarle una cirugía para que lo esterilicen porque pobrecito. Pero cuando se trata de un niño que está en el vientre de la mamá, es ahí no hay compasión. Y porque la persona en general aprendió a ver de que eso es un estorbo en el vientre de la mamá. Claro, ni siquiera estamos hablando de mamá porque ellos consideran que no es mamá mientras no nazca, lo cual también es una falta de apreciación por por diferentes razones y principalmente la embriología y la biología. Y hoy por hoy se sabe que al momento de que el feto, antes incluso de que se empiece a desarrollar con características así muy visuales como feto, desde la concepción misma, eso que se empieza a desarrollar en el vientre de la mamá tiene un ADN distinto. Ni siquiera ya es parte, incluso puede tener un grupo sanguíneo diferente al de su mamá, un tipo de sangre diferente al de su propia mamá. Por lo tanto, no es parte del cuerpo de la mamá, sino que es otro ser humano. Pero curiosamente esa sociedad muy, muy maleable, muy desprevenida, como digo, muy incapaz con muy poca capacidad de pensamiento crítico, ellos, voy a subrayarlo nuevamente y leerlo, esto aquí que leímos. Mm, Para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esta era de Cali. Como digo, esa horrible matanza de animales, podemos llevarla también al campo político, porque este es un tema que se está desarrollando en la política. Vamos a seguir hablando de un tema similar en las próximas sesiones, y solamente lo adelanto, y es algo llamado el positivismo jurídico, que una persona o las personas en general consideran que si algo es legal, porque la ley lo dice que está bien, entonces está bien. Si por esa razón se pide que se legalice algo, porque la persona común, las masas tienen la idea de que como ya es legal, ya no soy culpable, a pesar de que sea un acto moralmente malo, a pesar de que sea dañino para otros, pero como el Estado ya lo aprueba, ya es legal, entonces ya puedo yo descansar en mi conciencia. Y es una de las características del positivismo jurídico, incluso a tal punto de que negar la biología, negar la psicología y muchas otras ramas que apoyan y que se apoyan entre sí para un cierto tipo de conocimiento, el positivismo jurídico reduce todo a que si la ley lo dice que está bien, bueno, está bien. Y, y bueno, como digo, vamos a seguir hablando de ese tema en particular en las próximas sesiones. Por ahora, quiero mencionar tal vez un punto más en relación a la matanza de animales, como también hay una sensibilidad para cuidar de los delfines y las tortugas y las abejas, por ejemplo. Muchas personas que se preocupan, ¿no? por la realmente preocupante escasez de abejas, por ejemplo. Y algunas personas ni siquiera lo saben. Entre más abejas hay en el planeta, ellas se encargan de polinizar, por lo tanto hay más producción de vegetales, frutas, etcétera, flores, y entre menos abejas hay, menos producción de alimentos, un problema para la sociedad humana, ¿no? Entonces, hay personas que realmente están, porque tienen un cierto grado de compasión en su corazón, y están preocupadas por las abejas, por los delfines, por las tortugas. Aquí podemos incluir también ya no solamente a los seres humanos, sino por el planeta, los árboles, cuántos árboles se deforestan y tal. Pero cuando llega el momento de pelear por aquellos animales que son matados en los mataderos para que yo me los coma, ahí no. Ahí a algunas personas les cuesta. Y hoy por hoy también está de cierta manera como de moda, digamos, también
el asunto del veganismo y del ecologismo, que en su momento también hablaremos de cómo el veganismo y el ecologismo están muy ligados con estrategias políticas para que, como digo, en su momento lo hablaremos. Hoy no voy a desviarme en ese tema. La cosa está de que incluso porque hay cierta compasión en la persona, algunas personas tienden al veganismo con la idea de eso, parar el sufrimiento hacia, hacia el ser humano, hacia los animales. Curiosamente, cuando se presenta la disyuntiva de que, ok, voy a dejar de comer animales porque pobrecitos, pero ojalá que se apruebe el aborto porque a pesar de que es la muerte de un ser humano. Y como de ciertas incongruencias que, como dijimos hace algunos días, que responden a una carencia filosófica en la vida de las personas, una carencia de la capacidad de sentarme y pensar profundamente en cosas profundas, pensar profundamente en cosas fundamentales en la vida, no solamente ver y como ya lo he dicho bastante hoy, de consumir simplemente Internet y seguir el caso de Johnny Depp, a ver qué le dijo a la mujer y la mujer dijo esto. Es una... Eh, es triste que las masas en general, su capacidad de pensar, porque en realidad cuesta trabajo, es un músculo que hay que ejercitar, simplemente les da para lo banal, lo vano, lo, lo, lo tribal, la farándula en general es así. Voy a leer este comentario de Carolina y por aquí vamos terminando. Saludos, Carolina. Hare Krishna, reverencias. A mí el tema del aborto me genera gran desazón. Entiendo que no es nuestra bandera el activismo pro vida, correcto. Sin embargo, algunas devotas consideran el aborto como opción personal y desligado de la práctica espiritual. Creo que debe haber más educación al respecto en ISKCON desde una perspectiva védica, siendo que este tema está pasando desapercibido en nuestra comunidad y es muy importante tratarlo con mayor profundidad. Sí, sí, son temas de carácter social y en este caso político. Y hoy, por el asunto del tema, no voy a introducirme más ahí en el tema. Mañana seguiremos hablando de ello. Pero sí, lo cierto es, Carolina, estoy de acuerdo también que es algo muy importante porque impacta directamente nuestra vida social. Es como si alguien está teniendo problemas de salud, lo mejor es que se siente y que se informe muy bien de nutrición, por ejemplo, para mejorar su salud. Si alguien está con problemas económicos, que bueno, no le viene mal que se dé una instruidita en finanzas, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de un tema político que tiene sus aristas también morales, filosóficas, científicas también. Y el sentarse a ver todas esas perspectivas nos dará una comprensión más amplia. Y por ahora puedo decir que el matar a un niño en el vientre de la mamá es algo personal y desligado de una práctica espiritual. Eso, así de entrada, puedo decir que es un error, porque la práctica espiritual consiste, entre otras cosas, en la gentileza, la empatía con otros. Y matar a otro no tiene nada de gentil ni de empático. Sí, que no, es una de las características de esta sociedad postmoderna, de que parece ser que en general las personas pierden la habilidad de darse cuenta, de ver el vínculo que hay entre acción y reacción. Parece ser que, bueno, es una opción personal y no tiene nada que ver con mi práctica espiritual. Parece ser que las personas pierden la capacidad de ver el vínculo entre acción y reacción, pero definitivamente un golpe, una afectación a la vida espiritual, hablando específicamente no un practicante espiritual. Seguiremos hablando del tema después. Hoy por el asunto del tiempo nos vamos a detener aquí. Me quedo en mente con lo propuesto en su idea, Carolina, y lo seguiremos hablando a partir de mañana. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.